Hermanas, hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, podemos decir que todos ustedes y yo tenemos una semejanza, una similitud también a lo que pasaba y sufría el pueblo de Israel y sus habitantes, que nos muestran como la primera lectura. Ellos fueron deportados, fueron dominados por otros imperios, por otros gobiernos. Ellos también sufrieron el oprobio ante las naciones de ser un pueblo totalmente dominado, deportado, soñando ese momento tan especial de regresar a su pueblo, de regresar a Jerusalén, de regresar como a su Israel querida, y a Judá, Israel, y vivir como su experiencia de pueblo. Y nosotros también, como ellos, tenemos tristezas, sufrimientos, anhelos. Todos queremos ser felices estando en aquel lugar que queremos estar, ¿cierto? Y yo creo que este periodo del año es muy hermoso, porque es un año, aunque nos vestimos en los sacerdotes, nos vestimos de morado, aunque el altar pues, se suele colocar un mantel morado, como enseñar como también de arrepentimiento, de conversión, de cambio. Pues la idea del Adviento no es una espera triste y dolorosa del Señor, sino que es una espera alegre, gozosa, llena de entusiasmo, ¿cierto? Porque viene, recordamos esa venida de nuestro Salvador. Desanimada, que realmente tomemos conciencia de cómo estamos, cómo la estamos pasando, cómo está nuestro matrimonio, cómo están nuestros hijos, nuestra familia, cómo están nuestras relaciones con los vecinos, qué nos está entristeciendo en nosotros, qué nos hace la vida menos alegre, para que caminemos y hagamos de nosotros un esfuerzo para ser felices, para pasar la vida mejor, para sonreír más y pelear menos, para gozar como más de la familia en lugar de estar como aislados y solitarios.
Bueno, entonces miren que la palabra de Dios nos está en esta época animando, alentando a estar felices, a ser gozosos, a reconocer en la vida las maravillas de Dios, más que pasarnos el tiempo lamentándonos de las cosas que creemos que Dios no nos hace. ¿Cierto? Nosotros por lo regular nos la pasamos quejándonos y lamentándonos de aquellas cosas que no tenemos. Y se nos olvida más bien agradecer, gozar, disfrutar de lo que sí tenemos. ¿Sí? Bueno, eso por un lado, hermanos. Ahora bien, es muy importante para alcanzar esa dicha, para alcanzar esa felicidad, realmente acoger la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Yo, a veces sí, uno se pone a rascarse la cabeza y a pensar qué es lo que nos pasa a los cristianos. ¿Por qué siendo cristianos, por qué siendo bautizados, somos tan tristes? ¿Por qué vamos caminando por la calle con la cara triste, con la mirada perdida, como huraños, como queriendo no toparnos con nadie, que nadie se nos cruce en el camino, que nadie nos pida un favor, que nadie me pida siquiera dónde queda tal lugar? Ay, no, yo estoy en mis cosas. ¿Por qué será que los cristianos somos tan tristes a veces, tan amargados, tan vejetas? ¿Qué será lo que nos pasa? Y miren, yo a veces siento que muchos de nosotros como cristianos hemos caído en una trampa. Hemos caído tal vez en la trampa de que Dios quiere que cumplamos sus mandamientos. Y la trampa de que Dios quiere que cumplamos sus mandamientos es que entonces yo hago un esfuerzo, un sacrificio, así sea en contra de mí mismo, para cumplir esos mandamientos. Pero cuando uno se dedica a cumplir una norma, a cumplir una ley, uno se va cansando, uno se va agobiando. Y más aún, uno empieza a sentir que la ley es opresora, que la ley me oprime, la ley no me deja hacer lo que quiero, la ley siempre me coacciona, y cuando fallo ante la ley viene un castigo. Hemos vuelto el cristianismo en un cumplir normas y en un vivir asustados en los castigos que nos pueden venir si no cumplimos esas normas. Pero el cristianismo no es cumplir normas. Pablo lo dijo muy claro: la ley nos salva, la ley nos salva, salva la fe en Jesucristo. Y entonces, ¿cómo podríamos salir de esa trampa para también vencer esa vida hasta de pronto tan triste y desolada? Para llevar una vida más alegre, más sonriente, más fraterna, de más compartir y de solidaridad. Dejar a un lado la norma y aprender a amar a Dios. A amar a Dios. Y a permitirle a Dios que actúe en mi vida con su amor. No tener a Dios como un legislador que me dice, bajo pena de pecado mortal o de muerte eterna, qué debo hacer y qué no debo hacer. Sino realmente, qué rico en esta época de Navidad pedirle ese regalo a Dios, que yo no tenga a Dios, que no tenga a Jesucristo, que no tenga al Espíritu como un legislador, sino que lo tenga como un ser vivo en mi corazón, como un ser al que yo amo, porque yo logro experimentar que me ama, porque no es una idea, es un sentimiento, ¿cierto? Así, yo a veces me digo, recuerden ese momento hermoso del enamoramiento con el que hoy es tu esposo o tu esposa, o aquel hombre o mujer del cual realmente estuviste muy enamorado, tu primer amor hasta de pronto. ¿Y qué sentías?
¿Qué sentías por esa persona? Cuando te encontrabas con esa persona, ¿qué se movía en tu corazón? ¿Cómo se manifestaba ese amor también en tu cuerpo? ¿Tú sientes algo parecido cuando entras en oración? ¿Sientes algo parecido cuando te diriges a Dios? Cuando entras al templo o cuando estás en la calle, pero sientes su compañía protectora, sientes en tu cuerpo como que se te ponen los pelitos de punta porque sabes que Dios está contigo. Entonces, yo los invito, hermanos, para que ustedes y yo, porque no crean, yo a veces también siento en momentos de mi vida, aunque sea sacerdote, que hay momentos en los que yo estoy como siguiendo a un Dios que tengo en la cabeza. Y a un Dios también que me dice, pídame barras, porque si no Dios te va a tener en cuenta tus pecados. Si un sacerdote va viviendo su consagración de sacerdote solo por miedo a fallarle a Dios, tarde que temprano le falla. Pero si ese sacerdote ama a Dios con todo su corazón, no la va a embarrar, no va a fallar, no va a ser infiel. ¿Por qué? No porque quebrante una ley, sino porque está enamorado del Señor, está enamorado de su vocación, está enamorado de su entrega a la comunidad. Si tú, por ejemplo, hace un rato estás cansado, cansada de tu matrimonio, pero no te separas porque es pecado, porque es que donde yo me separe de mi esposo, de mi esposa, eso es condenación eterna. Imagínense, siguiendo una ley, pero uno amargado, sufriendo, deteriorándose como ser humano en un matrimonio que ya no es capaz de llevar adelante, pero es que Dios manda. Entonces miren que tenemos que dar ese salto como cristianos al amor de Dios. Y yo entiendo que eso ha sido error de los sacerdotes, ha sido error de la jerarquía, del clero, ha sido error de muchos religiosos y religiosas que lo único que hacen es darnos ideas acerca de Dios. Vamos a la catequesis, apréndase tal tema, de aquí a aquí, el próximo domingo examen. Y entonces Dios se volvió también como una materia de colegio, ¿cierto? Leemos y estudiamos cosas de Dios, pero no le enseñamos a los niños y a las niñas a amar a Dios y a sentirlo en sus corazones y en sus vidas. Entonces, ese es como un gran mensaje. Mire, vivamos esta época con alegría, sonriamos más, gocemos más, disfrutemos con los que nos rodean, pero también que sea fruto de un sentimiento de amor hacia el Señor Jesucristo. Que esta Navidad, que tanto nos alegramos por el nacimiento del Señor, sea una realidad, porque en mi corazón ha surgido y ha nacido un gran amor por esa persona de Jesucristo. Ahora bien, también hay que poner de nuestra parte. No lo vamos a hacer aquí, hermanos, pero qué bueno que usted, en un momento en su casa, en un rato de oración en su apartamento, en su casa, en donde estés, te pongas a pensar esta realidad. ¿Qué está torcido en mi vida? ¿Qué está torcido en mi vida para que yo lo enderece? Y así la venida de Dios no encuentre obstáculos y llegue más pronto, que es lo que nos invita Juan el Bautista hoy en la predicación. Él decía que lo que esté hundido se levante, que los montes se allanen, que lo que está torcido se enderece. Mejor dicho, Juan el Bautista está pidiendo una cancha de fútbol enorme, plana, 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 para que ese baloncito circule y ruede bien, sin obstáculos, y puedan correr y nadie se caiga en un hoyo o se tropiece con un montículo, que esté todo planito, planito, planito. Tenemos que aplanarlo todo para que pueda venir el reino de Dios.
Bueno, ¿qué está torcido en nuestra vida? Que haya que allanarlo, que haya que enderezarlo para que podamos recibir realmente a Jesucristo. Eso es el Adviento. Mirar que está torcido en nosotros, enderezarlo y con alegría y con dicha recibir al Señor Jesús.